Confía en los instrumentos y no en tus sentidos. Es una de las instrucciones que se le da a todo aquel que hace un entrenamiento para ser piloto de aviación. Confía en los instrumentos y no en tus sentidos. ¿Por qué se hace eso? La Asociación de Aviación Americana dice que una de las reglas es que usted pueda mirar los instrumentos cuando está pilotando un avión, más en circunstancias de neblinas, en circunstancias de muchas nubes o en la noche cuando no hay referencias alrededor. Se le dice que tienen que hacerlo y eso es una regla extraordinaria que se le da a ellos. ¿Por qué se les da esas instrucciones? Porque probablemente, dicen los expertos, que el oído interno del ser humano siempre busca una referencia y entiende, y a los pilotos les pasa que ellos se sienten tentados en utilizar sus sentidos en vez de los instrumentos. Cuando eso pasa, hay veces que han habido accidentes catastróficos por estar pensando que con sus sentidos pueden pilotear un avión y sin usar los instrumentos. Y se les dice, la primera regla es: pon los ojos en los instrumentos y no en lo que tienes de frente. Esas son las reglas. Y la FAA, la Federación Americana de Aviación, hace la referencia para que no hayan accidentes, porque es muy probable que tengan accidentes. ¿Por qué yo hago esta referencia? Porque muchos de nosotros en ocasiones ponemos nuestra mirada en las circunstancias menos en los instrumentos. ¿Cuál es el instrumento esencial para nuestra vida? La palabra de Dios, la Biblia, la oración, la conexión con el Espíritu Santo de manera correcta. Entonces a veces nos dejamos de poner la mirada en los instrumentos y la ponemos en las circunstancias, la ponemos en el problema, la ponemos en la crisis, la ponemos en la tormenta, la ponemos en el desierto, la ponemos en las lágrimas, lo ponemos en la desesperación, lo ponemos en la ansiedad, lo ponemos en la depresión, en la tristeza. Nuestra mirada está en muchas cosas, pero pocas veces está centrada en Cristo cuando estamos pasando problemas y circunstancias en nuestra vida. Y es importante que nosotros podamos entenderlo, porque cuando usted lee el libro de los Hebreos, que nosotros debemos de tomar siempre la tarea y la asignación de leer la palabra de Dios, pero cuando usted lee el libro de los Hebreos, el libro de los Hebreos fue diseñado y escrito para judíos que habían experimentado a Cristo en su vida y ahora aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. El problema de esto es que eso los llevaba a una persecución extrema. No como nosotros ahora mismo en Estados Unidos, que la iglesia que más o que menos tiene aire acondicionado, por lo menos aquí en Estados Unidos. Tenemos unos buenos asientos donde ponemos las pompas. Estamos bien, estamos cómodos, todo está bien. Y si usted está en la iglesia de una nueva familia, usted le predica casi Brad Pitt. Así que usted está bendecido por todos lados. Pero nosotros, ¿por qué te ríes? Estás en disciplina. Se supone que diga amén. Pero en el libro de los Hebreos nosotros vemos cómo estas personas, cuando aceptaban a Cristo, automáticamente se les llevaba a una persecución. Les quitaban sus casas, les estropeaban sus negocios, sus tiendas, los maltrataban a sus hijos, a su esposa, a su esposo, los maltrataban en la calle, los apedreaban, los perseguían algunos para matarlos. Esa era la decisión de servir a Cristo. Una decisión trascendental que te ponía todo lo que podías estar alrededor en contra. Entonces el libro de los Hebreos era para que esta gente se animara, porque ellos, al experimentar tantas cosas difíciles, volvían y decían: bueno, pues para yo experimentar todo esto, mejor vuelvo hacia atrás y me evito todo este maltrato y me evito todas estas circunstancias. Y Hebreos capítulo 12 hace un hincapié extraordinario. Oye, y les está diciendo una expresión que algunos de nosotros conocemos si llevamos un poquito de tiempo en el Evangelio. Es: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es una palabra que algunos de nosotros la hemos escuchado muchas veces. ¿Y por qué se utiliza esta analogía? Porque en el capítulo 11 habla el autor sobre los héroes de la fe. Gente dentro de la palabra de Dios que a través de su fe llegaron a la meta que Dios quería para sus vidas. Y en el capítulo 12 hace el otro hincapié y dice: esto es como una carrera.
Y hace la analogía de la carrera. Pero yo, antes de experimentar eso, o antes de poder hablar al respecto, yo quiero poder hablar con respecto a qué hace, qué efectos tiene nosotros poner atención a otras cosas que no sea Dios. A la atención a la circunstancia, a la preocupación, a la crisis, al problema, a las experiencias de otras personas, poner nuestra atención a la crítica de las personas, a cómo la gente lo ve, a las opiniones de la gente, que las opiniones de la gente, eso están regaladas, porque las opiniones de la gente es como el ombligo, todo el mundo tiene una. Y nosotros vemos cómo esas circunstancias pueden estar afectando nuestra vida. La preocupación, la baja autoestima, que eso sea el centro de la atención, tiene unos efectos. ¿Y cuáles son esos efectos? Tiene 3 parámetros de efectos en nuestra vida. Dentro del punto de vista neuronal también experimentamos esto. Neuronalmente, dicen los expertos, que el poner atención a unos asuntos a largo plazo pueden formar nuestro cerebro. Porque recuerde que nuestro cerebro tiene una neuroplasticidad. Es decir, es formable, es maleable, es como un pedazo de arcilla que tú lo vas formando. ¿Y cómo se forma, pastor? Se forma a través de los pensamientos, en que nosotros centramos nuestra atención. ¿Me explico? Si usted se centra su atención en que usted siempre se ve feo, el cerebro comienza a percibir y a tomar eso como una verdad, y usted siempre se va a ver feo. No he experimentado de gente que a veces son hermosas, son gente de apariencia, que son guapos y guapas, y usted nota que siempre se ven feos. No ha visto gente así, que usted dice, pero ¿por qué fulano y mengano se verá tan feo si son personas guapísimas? Entonces, si esa persona que tal vez es guapa, pero todavía en su mente desde pequeño le dijeron que era feo, cuando crece, eso formó su cerebro al punto en que siempre se va a ver feo. Entonces hay otras experiencias en nuestra vida. Si centraste tu vida en una herida del pasado, de cómo tú te sientes desde pequeño y desde pequeña, de experiencias que tuviste en tu niñez, tal vez hay personas que han sido violadas desde niños, y eso te centró tu vida, tu cerebro se formó en ese pensamiento, y tú te vas a sentir la peor persona del planeta. Te vas a sentir que no vales nada. ¿Por qué? Porque en tu vida se experimentó eso en el corazón y te formó el carácter. Y esto es importante que lo entendamos, porque hoy es día en donde Dios va a transformar nuestros pensamientos. Dale un codazo al que está a tu lado y dile, hoy Dios va a comenzar a transformar tus pensamientos. Lo que aprendes, lo que recuerdas, tus emociones, tus decisiones, la formación de hábitos pueden estar muy arraigados en cosas que tú tienes en el corazón, porque has centrado tu vida en esos pensamientos. Colosenses capítulo 3 versículo 2 es la base que Dios está utilizando para este día. Pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque hay muchas veces que hay pensamientos que tenemos que fueron arraigados en la tierra. ¿Está entendiendo el concepto? Y es importante que hoy Dios fortalezca esa área. Primero, afecta neuronalmente. Segundo, afecta psicológicamente. Y es una perspectiva cognitiva que nosotros podemos estar experimentando. Es cómo interpretamos esos pensamientos. La psicología cognitiva habla con respecto a esto. Hoy me estoy tirando un poquito más profundo, pero es para que usted lo pueda entender. El pensamiento, la perspectiva cognitiva es esto. Es como si todas las luces se apagaran y solamente quedara una luz que se enfocara en mí. Eso es un pensamiento cognitivo. ¿Qué significa esto? Que todo lo que está alrededor usted lo deja de ¿qué? De percibir, porque hay una sola luz que me está enfocando a mí. Eso pasa muchas veces en nuestra vida cuando centramos nuestros pensamientos en un solo pensamiento, valga la redundancia. Es decir, si mi vida está centrada en una herida, aunque yo vea todo, aunque alrededor de mí todo sea bendición,
yo no la puedo percibir. Es como una persona que tiene muchas bendiciones, pero el carrito le suena todo menos la bocina porque está viejito. Y esa persona, cada vez que usted lo ve, se queja del carro, pero no percibe las demás bendiciones que tiene en su vida. ¿Está entendiendo? Entonces el carrito le suena todo menos la bocina, pero como el que yo tenía cuando buscaba a la pastora y éramos novios, que no le abrían las puertas y tenía que meterse por el cristal. Entonces yo podía centrarme en eso, o podía centrarme en que yo iba a buscar a mi esposa, íbamos para el cine, en ese tiempo mi novia, y tenía un tiempo precioso con ella. O me podía centrar en que el carrito le sonaba todo menos la bocina, no tenía aire acondicionado. Entonces a veces nosotros entramos en pensamientos y centramos nuestros pensamientos en el problema, en la crisis, en la pérdida, en cómo me siento por dentro, en la baja autoestima, a veces hasta en el diablo. Hay gente que habla más del diablo que de Dios. Y hay veces que estamos experimentando todas esas cosas porque cognitivamente nuestro punto de enfoque, nuestra luz de enfoque está en eso. ¿Está entendiendo el concepto? Y mi vida puede estar muy marcada en heridas que tengo, en el abandono que tengo, en gente que ya no está a mi alrededor, que me hirieron, que me marcaron, que me maltrataron, que hicieron X o Y cosas, en el maltrato que tuve con mis papás, que mis papás no estuvieron. Yo me siento el abandonado y la abandonada. Y hay veces que estamos centrados en eso. Hay personas que experimentan ese tipo de pensamientos en su nuevo matrimonio, porque en el antiguo matrimonio tuvieron una experiencia de infidelidad grave, pero no pudieron superarla, y su pensamiento está en que el nuevo matrimonio, todo el mundo, esta nueva experiencia, también esta persona es igual. No necesariamente es igual, pero piensan que es igual. Entonces mi vida a veces está centrada en un pensamiento cognitivo, en cómo yo puedo experimentar las cosas desde ese punto de vista. Mateo capítulo 6 versículo 21 habla al respecto. Porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Donde está tu pensamiento, ahí también está tu corazón. Ahí están tus emociones involucradas. Lo próximo que también afecta es la parte espiritual. Primero, recuerde, afecta neuronalmente, estoy enseñando, afecta psicológicamente, pero también afecta espiritualmente nuestras vidas. En este aspecto es el más importante de todos, porque si mi vida espiritual está decaída, no hay forma de sanar mis pensamientos. Si mi vida espiritual está decaída, no hay forma de que Dios transforme y forme mi cerebro al sistema original, al modelo original que Dios quería para mí. Entonces ahí es que llega el punto dado en que si Dios no está en el centro de mis pensamientos, en el centro de mi atención, esto afecta mi desánimo, me trae frustración, me trae desánimo, me trae el pecado involucrado, me trae tristeza y trae que el diablo tome ventaja sobre mí. Todo eso se experimenta cuando el punto central de mi vida no es Cristo. ¿Por qué a veces llega la tristeza que no puedo superar? Porque Cristo no es el centro. Porque hay veces que llega la frustración que no puedo superar, porque Cristo no es el centro. ¿Por qué llega la baja autoestima que me lleva a pensamientos equívocos y a veces hasta sentimientos de rechazo? Porque Cristo no es el centro. Porque aunque la gente te rechace, Cristo nunca te rechaza. Entonces, cuando Cristo es el centro, esos pensamientos no son el centro, valga la redundancia. Por eso nosotros lo vemos esto y lo experimentamos en Mateo capítulo 14, versículo 29 al 31, donde Pedro tiene una experiencia con Cristo y los discípulos también. Están en medio de una circunstancia complicada, la barca se está moviendo, pero de momento ellos a la distancia distinguen una silueta que en ese momento algunos dicen eso es un fantasma, hasta que Cristo dice soy yo, no teman. De momento, Pedro hace la afirmación que muchos de nosotros deberíamos de hacer. Si eres tú, mándame a buscar. Yo quiero caminar por encima de las aguas. Podemos criticar a Pedro que se hundió, pero tontos fueron los que se quedaron en la barca. Porque Pedro se hundió porque se atrevió, pero los otros se quedaron en la barca como tontos.
Y tal vez en este momento nosotros podemos decir, pues Pedro es un charlatán porque dudó. Pero ¿cuántos de nosotros perdemos el centro de atención y nos hundimos en las circunstancias? En Mateo capítulo 14, versículo 29 al 31. No estamos muy lejos de Pedro. En que cuando Cristo no es el centro, cuando otras cosas nos distraen, perdemos el centro y nos hundimos. Nos hundimos en la crisis, nos hundimos en el problema, nos hundimos en los patrones matrimoniales, en las circunstancias que podemos estar viviendo en nuestra vida. Nos hundimos en las dificultades, nos hundimos en la tristeza, nos hundimos en diferentes cosas porque Cristo dejó de ser el centro de nuestra vida. Nuestras prioridades se desordenan cuando Cristo no es el centro de nuestra vida. Nuestra identidad se vuelve inestable cuando Cristo no es el centro de nuestra vida. Nuestras emociones toman el control y nos distorsionan cuando Cristo no es el centro de nuestra vida. Todas esas cosas pasan. Distorsionamos nuestras emociones. Comenzamos a ver las cosas desde otro punto de vista. Se llaman distorsiones cognitivas en el campo de la conducta humana. Hay 10 distorsiones cognitivas, pero hay algunas de ellas. Hay distorsiones cognitivas que es, yo estoy mirando a Eric, pero estoy mirándolo porque es un hijo de Dios que amo con mi corazón. Pero Eric dice, yo creo que el pastor me estaba mirando mal, ¿verdad, Alisa? Yo creo que es la gorra, que no le gustan las gorras. ¿Tú crees que es eso? Son los pantalones cortos, ¿verdad? Y no, yo lo estoy mirando porque es un hijo del Señor que yo sé que tiene propósito en Cristo. Pero cuando tenemos distorsiones cognitivas, porque Cristo no es el centro, comenzamos a ver fantasmas donde quiera. Y comenzamos a ver las cosas de manera distorsionada. ¿Está entendiendo el concepto? Pero cuando Cristo es el centro de mi vida, yo hablo como Cristo, pienso como Cristo, veo como Cristo, siento como Cristo, actúo como Cristo, y todo lo que yo hago es centrado en Cristo. ¿Estamos entendiendo? A mí me llama la atención porque cuando estaba investigando para poder hacer este mensaje, Tori Edwards es una experimentada corredora olímpica. Y a mí me llama la atención porque Tori Edwards en una de sus carreras de 100 metros comienza a correr y saca una ventaja tremenda. Saca varios cuerpos corriendo. Pero ella se sintió tan segura al final de la carrera que comenzó a celebrar antes de llegar a la meta. Dice la historia de ella que se utiliza hasta el día de hoy para enseñar a nuevos corredores. Nunca te desenfoques de la meta antes de llegar a ella. Y eso es algo que yo creo que Dios nos está diciendo. No te desenfoques de la meta por las circunstancias que puedes estar experimentando. No te desenfoques de la meta por la crisis que puedes estar experimentando o por la bendición que ya estás experimentando. Porque hay gente que busca a Dios cuando todo le sale mal. Cuando están en la tormenta quieren a Dios. Pero cuando ya las cosas se acomodan, dejan de buscar de Dios. Cuando las cosas están buenas, cuando todo está bien, mire, usted lo ve hasta limpiando la iglesia los miércoles. No fallan. Llegan antes que yo y no tienen llave. Y ya están adentro. ¿Por qué? Porque están buscando de Dios para que Dios les resuelva un problema. Se desenfocan de la meta. Se busca a Dios por lo que es Él, no por lo que nos da. Cristo debe de ser el centro por lo que es Él, no por lo que nos da. Le estaba diciendo al servicio pasado que hace como 2 semanas hubo un concierto aquí en Fort Worth de un gran adorador que yo admiro muchísimo. Y yo sí gocé el concierto, la adoración. Estuvo todo hermoso. Estuvo hermosísimo. Pero me llamó la atención que había mucha gente de muchas iglesias. Y el ambiente era como un ambiente de mucho cantar, de mucha euforia, de mucha emoción. Y lo que el Espíritu Santo ponía en mi corazón es, si tuvieran el mismo deseo de adorarme en sus iglesias, que en el concierto tuviéramos iglesias avivadas. ¿Por qué hablo con respecto a esto? Si Cristo es el centro de mi vida, yo vengo a adorarlo con todo mi corazón. Y cuando llego a la iglesia, yo vengo a adorar a Dios, no a criticar a la gente. Cuando yo llego a la iglesia, yo no vengo a buscar quién me saluda, yo vengo a adorar a Dios.
Cuando yo llego a la iglesia, yo no vengo a contarle las veces que la gente va al baño. Yo vengo a adorar el nombre del Señor. El salmista lo dijo: bendecirá al Señor en todo tiempo, su alabanza está de continuo en mi boca. Pero no hace la salvedad: su alabanza está de continuo en mi boca, pero le cuento las veces que va al baño al fulano. Dice: entra por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecir su nombre. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Él está diciendo: el centro de mi atención y de mi adoración es Cristo, no el concierto. Y necesitamos gente que no experimente la presencia de Dios cuando está en el concierto. Necesitamos gente que experimente la presencia de Dios en todo momento. Porque Cristo es el centro. Cristo tiene que ser el centro de mi atención. Por eso cuando vamos a Hebreos nuevamente, nos damos cuenta que en Hebreos capítulo 12 expresa y lo dice: puestos los ojos en Jesús. Notemos que no dice pon tu mirada en Jesús, dice pon los ojos. Y yo comencé a indagar y yo le decía al Espíritu Santo: ¿cómo que poner los ojos? Y cuando indagué, lo que experimenta es que mi mirada está centrada en Él en todo momento. Mi mirada debe de estar centrada en Cristo. ¿En cuándo? Cuando todo me va bien, cuando la gente me saluda, cuando me dan el empleo, cuando me llega ruta para el camión, cuando hay clientes, ahí yo estoy contento con Dios. Cuando me aprueban la casa, ahí estoy contento con Dios. Mientras tanto me desanimo. Dios está diciendo a mí: el centro debo de ser yo. Si tu esposa te pelea, Cristo es el centro. Si tu esposo te pelea, Cristo es el centro. Si tus hijos están medio difíciles, Cristo es el centro. Cuando la gasolina sube, Cristo es el centro. Cuando baja, sigue siendo Cristo. Cuando me dan los papeles, Cristo es el centro. Y si no me los dan, como quiera tengo los papeles del cielo, porque Cristo es el centro. Cuando me quitan todo, Cristo es el centro. Y cuando tengo todo, Cristo es el centro. Lo dijo Job de esta manera: Jehová dio, Jehová quitó, pero sea el nombre de Dios bendito. Porque Cristo es el centro, aunque no tenga nada. David puso su mirada en Dios y venció al gigante. Elías puso su atención en Dios y hizo descender fuego del cielo. Ana puso su mirada en Dios y Dios le entregó un hijo. Pablo y Silas pusieron su mirada en Dios, adoraron e hicieron que la cárcel se abriera. Eso es lo que experimentamos cuando Cristo es el centro. Pero pastor, cuando Cristo no es el centro, ¿qué pasa? Todo lo que sustituye a Cristo se vuelve un ídolo. No, pero ¿cómo que un ídolo, pastor? Yo no tengo un altar con un dios de yeso, ni a Buda, ni a Changó, ni a Yemayá en casa, como el que tú me dices que Cristo, que no, es que todo, escuche bien. Usted debe de anotar esto porque esto no funciona a todos. Escuche bien. Mire lo que dice: un ídolo es todo aquello que nos roba la mirada, el pensamiento, lo que hablamos, cómo actuamos y todo lo que hacemos. Si está centrado en otra cosa que no es Cristo, se volvió un ídolo. O sea, y un ídolo puede ser Netflix. Aquellos que se comen una serie de 8 capítulos en un día. Y después dicen: ay, me quedé dormido, se me olvidó orar. Hay algunos que me están mirando mal. Todo puede ser un ídolo en nuestra... Mire, un trabajo puede ser un ídolo. Cuando trabajamos 50, 60, 70, 80 horas, pero no tenemos tiempo para Dios, eso puede ser un ídolo en nuestra vida. ¿Está entendiendo el concepto? Cuando tenemos dinero para todo, pero no tenemos dinero para lo de Dios, entonces yo soy mi propio ídolo. ¿Qué estamos experimentando en nuestra vida? Todo lo que está centrado en nuestros pensamientos. Si el problema te está consumiendo el pensamiento, tu mirada, tu manera de hablar, tus acciones, si el problema te está llevando a esto, ese es tu ídolo. Se convirtió en tu altar a otro Dios que no es Dios. Por eso cuando nosotros vamos a Josué capítulo 24, versículo 1, Josué tiene que hacer un reto trascendental al pueblo de Israel.
Un reto extraordinario. ¿Por qué? Porque ellos ya llegaron a tierra prometida y son muy propensos a olvidarse de Dios. Porque hay gente que busca a Dios cuando todo le va mal, pero cuando todo le va bien, se olvidan de Él. Y Josué sabe que ese es el problema que van a tener ahora. Claro, si están en la tierra que fluye leche y miel. Y mira lo que les dice. Pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes hoy mismo a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron a sus antepasados al otro lado del río Éufrates, a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Pero por mi parte, yo y mi casa serviremos a Dios. Si le va a dar un aplauso, déselo fuerte a Cristo. Pero a mí lo que me llama la atención es que esta expresión bíblica, muchos la conocemos. Esta expresión bíblica nosotros la gritamos fuerte en euforia cuando estamos en la iglesia. Yo y mi casa serviremos a Dios. El problema no es que lo digamos, es que muchos lo dicen y pocos lo accionan. Porque servir a Dios es tener a Cristo como el centro de mi vida. Porque servir a Dios significa hacerle entender a mis hijos que Dios va primero que cualquier otra cosa. No le podemos decir a nuestros hijos que Dios sea el centro de mi vida y dejarlos durmiendo los domingos en la casa para que el nene no se sienta mal y la nena tampoco. Porque entonces Cristo no sería el centro de mi hogar, el centro de nuestra atención como vida. Que en mi casa se hable de Cristo y que no estemos los sábados poniendo a Bad Bunny y buscando a Dios los domingos. Porque estamos limpiando la casa, pastor. Es que las canciones son bien bonitas, no son tan malas nada. ¿Estamos entendiendo lo que quiero decir? Que todo lo que yo represente es Cristo sea el centro de mi vida. Yo no estoy diciendo que usted no puede ir al baloncesto, no puede ir a ver un partido de fútbol, no puede hacer nada, pero cuidado que algunos se pudieron haber quedado durmiendo porque estaban viendo el juego de Argentina ayer. Es que estoy cansado, Dios entiende. No, hace rato Dios no está entendiendo. Cuidado que Dios no se vuelva el Dios de los domingos, pero en la semana no quiero saber de Dios. Yo sé que parece fuerte. Dele un codazo al que está a su lado y dígale, parece piedra, pero es maná. Y ahora dale otro codazo y dile, el pastor no te está tirando, te está formando. ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene que estar centrada en Cristo. Aparta la mirada de una cosa que nos distrae para fijar la mirada intensamente en otra. Eso significa poner los ojos en Jesús. Apartar la mirada de aquello que nos distrae y fijarla intensamente en lo que queremos. ¿Quién queremos? A Cristo. Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y si lo tenemos a Él, todo lo vamos a lograr, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pastor, el problema, déjalo a un lado. Deja de pensar un ratito en Él y piensa más en Cristo. Hay personas que ponen como ídolo a su pareja. Y a veces se trata de que Dios me resuelva el problema con el cabezón, con la cabezona que tienes a tu lado. Mira, no, déjale ese problema a Dios y ponte a buscar de Dios. Porque necesitamos más gente que deje de estar pensando en los problemas y piense más en Cristo. Escuche bien. Que nuestra atención esté activamente y permanentemente en Él. Eso significa poner los ojos en Jesús. Que el problema de la distracción es que pierdes lo que Dios te quiere entregar. Ese es el problema de la distracción. El problema de poner nuestra mirada en otra cosa que no sea en Cristo es que pierdes lo que Dios te quiere entregar. ¿Usted lo sabía? Si no me cree a mí, créale a la palabra. Lucas capítulo 10, versículo 41 al 42. Mire lo que dice. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada estás y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte, la cual no se le será quitada. Mire qué interesante. Aquí hay dos aspectos y dos tipos de personas, dos tipos de enfoque. Marta y María, dos tipos de pensamiento. El pensamiento de María era: Cristo va primero que cualquier otra cosa.
Cristo va primero que cualquier otra cosa. Cristo va primero. Ay, pero es que tengo que hacer el jardín porque imagínate, pero Cristo va primero. Pero tengo que lavar el carro, pastor, porque yo le pedí ese carro a Dios, yo lo quiero lavar, yo quiero que esté brilladito. Y el domingo es el único día que puedo lavarlo. Pues la bendición sustituyó al Dios que te bendijo. Es que tengo un cliente para el domingo. Pues dile al cliente que es el lunes. Porque Dios va primero. A mí me llama la atención la empresa Chick-fil-A. ¿Sabes por qué cierra los domingos? No es porque son vagos. No es porque no les interesa. Pues cierran para ahorrar luz, no sé. ¿No sabes por qué cierra los domingos? Porque esa empresa desde que se fundó dicen que el domingo es el día de Dios. Y me llama más la atención, esta no le va a gustar. Dale un codazo al que está a tu lado, dile, esta no te va a gustar. ¿Sabes lo que hacen? Que cuando esta empresa se fundó, comenzó a vivir con el 10% de sus ganancias y el 90% se lo daba a Dios. ¿Sabes cuál es la empresa que más vende trapos de pollo de eso? Chick-fil-A. ¿Cuándo usted ha visto un Chick-fil-A vacío? Yo he visto un Jack in the Box vacío. A veces McDonald's está medio vacío. Y te meten 20 ofertas para que compres un hamburger y te dan 2. Y si tú haces puntos, así te lleva un combo completo. Los dejas en quiebra. Pero ¿sabes qué? Que Chick-fil-A no hace puntos y vende el trapo de pollo. Y el trapo de pollo es igual que cualquier otro lado. Y usted y yo le decimos, ¿vamos para dónde? ¿Por qué? Porque el centro de atención de esa empresa es Cristo. ¿Usted está entendiendo lo que yo le quiero decir? Escuche bien. Yo quiero que usted pueda entender esta verdad. Yo quiero que usted pueda entender esta verdad. Porque cuando nosotros vamos a la experiencia de María y de Marta, María toma la mejor parte, dice la historia, que la cual no se le podrá ser quitada. Significa que hay bendiciones que solamente se experimentarán cuando Cristo es el centro. Cuando Cristo es el centro de mi vida. ¿Cuántos de nosotros no nos encantaría quedarnos durmiendo un domingo? Pero Cristo es el centro de mi vida y lo que Dios me va a entregar no se me va a ser quitado. No es que no se predique la palabra, es cuánta palabra estamos conectados con ella. Escuche bien, porque cuando experimentamos esto, vemos a Marta y Marta está totalmente desenfocada. Marta no recibe bendición. ¿Sabes quién la recibe? María. ¿Cuánta bendición tú has perdido en el momento en donde Cristo no es el centro? Escuche bien, porque Hebreos 12, versículos 1 y 2 es para ti. Dale un codazo al que está a tu lado y dile, Hebreos 12, 1 y 2 es para ti. Porque mire lo que dice, vamos a desmenuzar esos dos versículos. Ya estoy casi terminando, se los prometo. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe. ¿Qué significa esto? Recuerde que esto es una carrera. Que lo que está hablando el libro de los Hebreos es que la vida en Cristo es una carrera. Y en la vida en Cristo está Isel. En la vida en Cristo está Paola. En la vida en Cristo está Débora. En la vida en Cristo está Joseph. En la vida en Cristo está Ricardo. En la vida en Cristo está Beto. En la vida en Cristo está Eric. Están todos nosotros, estamos corriendo una carrera. ¿Y sabe quiénes están en las gradas? En las gradas están los héroes de la fe. Está David, está Abraham, está Sansón, está Gedeón. Dice el libro de los Hebreos que hay gente que no se sabe el nombre de ellos, pero que el mundo no es digno de ellos. ¿Sabes cuáles son esa gente que no son dignos de ellos? Son la gente, los cristianos del primer siglo que morían en los coliseos romanos, comidos por leones. Para darles un poquito de historia, en los coliseos romanos había el circo romano. Y el circo romano lo que hacían era que buscaban los cristianos y los llevaban a una prisión. Los dejaban a todos allí con sus bebés, con sus esposas, con sus niños,
con los abuelitos, las abuelitas, las mujeres, los varones, todos estaban allí. Y dejaban leones 2 semanas sin comer. ¿Y sabes cuál era el entretenimiento? Que los leones se comieran a los cristianos. Esos son los héroes de la fe en el cual el mundo no es digno de ellos. A mí me llama la atención porque esta gente estaba centrada en Cristo. Y estaba tan centrada en Cristo que a veces los perdonaban si negaban a Cristo. ¿Y sabes qué? Que no lo negaban. No negaban a Cristo. Ahora usted lo corren del trabajo y ya dicen que Dios no está con ellos y mejor me meto a mormón. O dejo de ir a la iglesia porque el pastor no me saludó. O me desanimo porque las cosas no me van bien en el negocio. O dejo de buscar a Dios porque el matrimonio no está como yo quiero. Y ¿sabes qué? Que aquí está diciendo, los héroes de la fe están diciendo, aunque nos costaba todo, sigan corriendo, que si nosotros pudimos, ustedes también pueden. Eso es lo que está diciendo. David le está diciendo a Isaac, oye, si yo pude, tú puedes. Abraham le está diciendo a Melissa, si yo pude llegar, tú también puedes. Dios le está diciendo, nos está diciendo a nosotros, si Cristo pudo, nosotros también podemos. Eso es lo que está diciendo. Quitémonos de todo peso y que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Eso lo que está diciendo es que cuando Cristo es el centro, el peso se va. Que cuando Cristo es el centro, el pecado desaparece. Eso es lo que está diciendo. Que cuando tenemos la mirada en Cristo, hay mochilas llenas de bloques de cemento que desaparecen. ¿Cuántos de nosotros a veces parece que estamos cargando un peso adicional? Es porque quitamos la mirada de Cristo. Porque cuando Cristo es el centro, cuando Cristo es el punto de enfoque en mi vida, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. El salmista lo dijo en el Salmo 23, que muchos lo conocemos. Dios es mi pastor y nada me faltará. Él está centrando su mirada en Cristo. Dios es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Lo que está diciendo es, Cristo es mi centro. Y si Cristo es mi centro, todo va a estar bien. Se va el peso adicional. Se va aquello con lo cual estás peleando, un pecado que estás peleando, una tentación que estás peleando. Cuando Cristo es el centro, eso comienza a disiparse en tu vida. ¿No lo ha experimentado que cuando más usted se mete con Dios, lo que antes lo tentaba ya no lo tienta? Es porque Cristo es el centro. Y si mira lo próximo que dice: corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Es decir, cuando Cristo no es el centro de nuestra atención, nos estamos estancando. Somos agua emposada. Pero cuando Cristo es el centro de mi atención, yo comienzo a ser ágil y no me quedo quieto en las circunstancias. Cuando llega la crisis, cuando llega el problema, nada me detiene. Cuando Cristo es el centro de nuestra atención, nada nos puede detener. Somos lo que Dios dice que somos, hacemos lo que Dios dice que hacemos, vamos a donde Dios dice que vamos y somos indetenibles. Cuando Cristo es el centro. Cuando Cristo es el centro de nuestra atención. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. La fe siempre se verá afectada, negativa o positivamente, de acuerdo en dónde está nuestra mirada. La fe siempre se verá afectada, negativa o positivamente, de acuerdo en dónde está nuestra mirada. Si nuestra mirada está en el precio de la gasolina, nuestra fe va a disminuir. Si nuestra mirada está en cómo la gente nos trata, nuestra fe va a disminuir. Si nuestra mirada está en quién está en el gobierno, nuestra fe va a disminuir. Pero cuando nuestra mirada está en Cristo, nuestra fe
es inquebrantable. Ya estoy casi terminando para que nadie que me quede dormido, aunque usted durmió un poquito más que los de ahorita. Escuche bien. Debido al gozo que le esperaba, estás hablando de Jesús. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Sabes qué? Que Jesús centró su mirada en el Padre para que nosotros centráramos su mirada en Él. Jesús sabía que le esperaba la cruz. Jesús sabía que le esperaban clavos. Jesús sabía que le esperaba maltrato. Jesús sabía que le esperaba gente que lo iba a señalar. Jesús sabía que le esperaba gente que lo iba a maltratar. Jesús sabía que le esperaba gente que lo iba a menospreciar, que lo iba a ver como poco. Pero su mirada estaba en la meta. Dejemos las excusas. ¿Cuándo Cristo será el centro de nuestra vida? No, es que yo no vengo a la iglesia porque mi esposo no viene a la iglesia. No, yo no vengo a la iglesia porque mi esposa no viene a la iglesia. Pero aunque tu esposo o tu esposa no vengan, mi relación con Dios va por encima de que Él me acompañe o ella me acompañe. Nuestra vida tiene que estar centrada en Cristo. Cuando experimentamos y sabemos cuál es nuestra meta, pueden llegar las tormentas, pueden llegar los desiertos, pueden llegar las lágrimas, pueden llegar los retos, pueden llegar las dificultades, pero nuestra mirada está en Cristo y eso nos asegura la gloria. Pero para eso hay que conectarnos. Tenemos que estar conectados no por quién está, sino porque Él está. ¿Está entendiendo? Póngase en pie conmigo. Ya con esto concluyo. Yo no sé si usted ha sido igual que yo, pero todos en algún momento nos hemos levantado a medianoche para ir a hacer pipí. ¿No le ha pasado? ¿No le ha pasado? Yo soy el único humano y todos los demás son ángeles, no. Pero todos los que hemos experimentado hacer pipí en la noche, que nos pasa después de los 30 mucho, porque estamos viejos ya. Tenemos dos opciones. O encendemos la luz o caminamos a oscuras. El problema de no encender la luz es que hay unas diabólicas mesitas de noche o las patas de la cama y usted se lleva el dedo chiquito del pie. Eso es diabólico. Porque cuando me pasa, la pastora prende la luz y dice: ¿qué tú haces en el piso tirado? Y es que me estoy sobando el dedito. Casi me lo chupo. El dedito del pie, ¿por qué? Porque me lo llevé y por el dolor estoy en el piso. ¿Sabes cómo comenzó el dolor? Porque debía haber prendido la luz para que la luz me guiara hasta la meta y hacer pipí y volver a la cama. Pero lo preferí hacer a mi manera y el centro de atención fue la oscuridad. Dios te está diciendo hoy: ¿en dónde está tu mirada hoy? Porque es probable que te estés llevando el dedito chiquito del pie espiritual, emocional y en mentalidades por lo que estás experimentando. ¿Qué te está robando la atención? ¿Qué te está robando el tiempo que me corresponde a mí? Dice el Señor. ¿Sabes qué? Algo que se experimenta aquí en Texas, un reto pastoral que yo tengo, es que cuando la gente llega de sus países, la gente siempre llega de sus países diciéndome: pastor, cuando yo estaba en mi país, allá yo era presidente jóvenes, hacíamos campañas evangelísticas. Cuando yo estaba en mi país, nosotros bendecíamos la casa, siempre estábamos los 7 días de la semana en la iglesia metidos. Pero cuando llegan aquí a Texas, el trabajo los consume.
tienen tiempo para trabajar, pero casi no tienen tiempo para Dios. Porque el trabajo se volvió el centro de nuestra atención. A veces es mejor ganar un poquito menos, pero que Cristo sea el centro, a ganar más y que ya Cristo deje de ser el centro de mi vida. Porque cuando Cristo es el centro, Cristo suple todas mis necesidades. No se sienta atacado nadie. Yo lo hago porque yo le amo tanto que yo quiero que usted vaya al cielo. No te lleves más el dedito chiquito del pie. Espiritualmente, pastor, ¿cómo que me llevo el dedito chiquito del pie? Parece que a veces el matrimonio sigue descendiendo porque ya Cristo no es el centro. Por eso es que a veces nuestra economía sigue descendiendo por más que ganemos, porque ya Cristo no es el centro. Por eso es que nuestra vida emocional sigue lacerada, porque Cristo no es el centro. Pero cuando Cristo es el centro, Cristo se hace cargo de nosotros. Mientras nosotros nos hacemos cargo de sus asuntos, Él se hace cargo de los nuestros.